Bueno, continuando entonces con la peli, habíamos llegado a estas escenas en donde digo, el aprendizaje de, de Wael ha sido el de la estafa, como modus vivendi. Eh, Esta escena es muy linda cuando ellos están compartiendo ese ya recreo, este primer día, entonces ellos ya comparten como ese recreo y ahora ya charlan, y en esa charla se van como, nada, entrando en más confianza. Entonces, hay qué sé yo, cuando hablan de la edad, o cuando hablan, bueno, Fabricio es como un niño porque se sirvió él solito el agua y no le sirvió a nadie más. Eh, la observación, y hablan de la observación, y al mismo tiempo ellos dicen, bueno, nosotros también hemos observado cosas. Tu edad 35, porque no te viste como joven, pero no aparenta joven, qué sé yo, bueno, hacen todas unas percepciones los chicos de lo más divertida y muy cierta. O Fabriz, por ejemplo, dice, "Bueno, eres soltero, no tienes novia, porque si tuvieras novia tendrías un anillo, tendrías no sé qué cosa, porque eso a las novias les gustan que ustedes gusten, no sé qué. Y si estás acá eres un fracasado, no tienes nada." Y me gustan todas las observaciones que hacen los chicos, porque en realidad son de una sagacidad muy grande. Hablan efectivamente de la inteligencia que tienen. eh, Y está bueno, digo, porque en algún punto para ese rol que él va a intentar, o ese lugar que va a intentar, que es conquistar su corazón, va en la dirección absolutamente correcta. Mientras tanto, también Monique almuerza con Víctor. Ahí ellos un poco se van poniendo al día de sus historias desde que ellos han sido jóvenes. Él está separado. Pensó mi señora que me faltaba ambición. Y ella y nomás le dice, pero yo no lo creo. Y él acá, bueno, cuando dice, es extraño verte vistiendo así con este tipo de ropa, tendrías que contarme qué pasó. Entonces ahí ya, bueno, se nos sigue aclarando que acá hay algo en la historia de Monique. Eh, bueno, y acá si seguimos avanzando, hay una escena importante en el recuerdo infantil de estas remembranzas que van llegando, es cuando este muchacho, por más que se hacía el ciego, cuando era chico, como forma de estafa, esa expresión era su modo de defensa. ¿Y por qué viene ese recuerdo? Porque acá para mí es una de las intervenciones ya educativas como más bellas, más bellas, más bellas. Son muy lindas las intervenciones educativas que él va haciendo, pero la más bella de todas, cómo estuvo muy atento a cada uno de sus alumnos, y acá es cuando él ya percibió que esa incomunicación de Jimmy, del personaje gitano, era una pseudo incomunicación. O sea, que se hacía el tonto. En esta película para mí que está como bastante claro esta metáfora de cómo hacerse el tonto es un acto de muchísima inteligencia y que tiene que ver muchas veces con una forma como defensiva en relación a los vínculos. Entonces él se está haciendo el tonto en el sentido de que no entiende o qué sé yo, pero que en realidad es en definitiva todavía un proceso de, de temor a poner el cuerpo en la constitución de los enlaces de la vida social y de la vida colectiva. Y al mismo tiempo, digo, cuando va recordando esa propia historia de él, es decir, él también tuvo que hacerse el ciego cuando fue el testigo de un crimen, y entonces esto de hacerse el ciego fue, como quien dice, su defensa ante las posibilidades odiosas del otro. Y le funcionó por el momento. Y ahí aparece en esos recuerdos infantiles qué significativo fue para su propia historia de vida, porque cuál hubiese sido el destino de este niño si hubiese seguido viviendo en la calle y robando. Uno podría pensar que el destino podría haber sido eh, tremendamente nefasto, aunque aunque en él hay una semilla temprana que ha sido su propia historia familiar, que yo creo que también iría en la dirección contraria,
Pero qué distinto podría haber sido el destino si no se hubiesen encontrado. Y acá aparece Monique y acá entendemos cuál es esa historia que los une. Y Monique con la promesa, entonces, con el pedido de que, bueno, eh, de que, bueno, lo lleva a la escuela y entonces ahora sí ya el pedido de que no vaya a seguir con los hábitos que presenta. Y son todas unas escenas, bueno, que nos lo muestran ahí, como paulatinamente va ingresando entonces en otro ámbito. Ellos están terminando entonces ya la primera clase y esa primera clase termina. Él intenta hacer como una actividad acá de armar como grupos y ya empieza como a descubrir que acá hay personas que entre ellas no se hablan y qué sé yo, y al final para que vuelvan, eh, les propone, no les propone, sino que les da. Bueno, ¿y mañana entonces van a volver? No, mañana no vamos a volver. Pero Víctor está, que se muere, está con una enfermedad terminal. Bueno, tomen 10 euros y les da 10 euros a cada uno de los chicos con la promesa de que al día siguiente van a haber otros 10 euros si realmente vuelven también a trabajar. Me encanta, digo, porque tiene la verdad que la claridad de cómo ir conquistando paulatinamente ese retorno. Cuando se van yendo, ahí ya aparece claramente quién está como en la posición de mayor fragilidad de todos los personajes, que es el personaje Ludo. O sea, el más silenciado, el más introvertido, el más callado, con el que prácticamente no ha tenido ninguna posibilidad interactiva. Entonces él también tiene la claridad de que el más callado es el que está en una mayor situación de fragilidad, el más aislado, el más solo. Yo ahí vuelvo como a ese esquema de entender que el sufrimiento, sobre todo en los niños, en la adolescencia, en estas épocas de bullying, en estas épocas, tiene mucho que ver con cómo se están tramitando los procesos de socialización, que en definitiva tiene que ver con justamente cómo se logra uno, cómo logra ser parte de una comunidad más amplia. François Dolto siempre decía, cuando hay un chico, con esto del bullying, por ejemplo, un chico que está recibiendo el maltrato de otro, de fondo hay una dificultad, hay una cuestión que es del orden de lo vincular, hay algo que tiene que ver con el orden de la posibilidad o no que está teniendo de formar parte de un grupo, porque cuando uno es parte de un grupo, el grupo te defiende. Cuando uno es parte de una manada, como quien dice, la manada te defiende. Y me hace acordar esto que decía de Silvio Bleisman. Es decir, Silvio Bleisman lo que pensaba era, si tenemos que rescatar a un niño, lo primero que hay que ver es qué posibilidades de enlaces este niño está teniendo con otros. Entonces, en algún punto, muchos sufrimientos humanos y muchos desencuentros son esa falta de tal vez la participación en una red que pueda sostener, en una red que pueda acompañar, en una red que es lo que posibilita la construcción de significaciones conjuntas. Cuando ellos están partiendo, de hecho, ya otra de las... Ellos entre ellos mismos lo van percibiendo, pero todos van caminando hacia cierto lugar y perciben que hay un personaje ahí raro que está esperando en la puerta para que salga uno de los pibes y es Ludo que justamente entonces tiene como que esquivarlo y tiene que irse para otros lados. Cuando ya charla él con Monique, esa charla que mientras él está haciendo unos masajes y qué sé yo, ahí ya lo que me parece que es muy interesante es que él inmediatamente, ella le, bueno, ¿cómo fue? Y estuvo lindo, no sé qué, ibas a volver, y no sé, bueno, pero tienes que volver porque todavía no conseguimos a nadie para tu reemplazo, ella se encarga de que no quede ningún docente en pie. Pero ahí él, de nuevo, muestra esa percepción clarísima que él tiene de el más enigmático es Ludo. La tiene que estar pasando mal. No pudo hablar ni decir absolutamente nada. Se defendió completamente en términos comunicacionales. No hizo la más mínima interacción. Ese chico, evidentemente, ese es el que está más frágil. Y por supuesto que hay una como risa cómplice, porque ella dice, me acuerdo de alguien, me recuerda a alguien. Y después ya empiezan a charlar también de los temas que es importante que vayan charlando, que es el amor.
Es bueno, tienes que llamar a alguna de esas chicas, les contaste. Dice, me caen bien estos chicos porque me descubrieron que no tengo nada, dice. No tengo novia, no tengo trabajo, no tengo... Ah, me caen bien estos chicos entonces. Bueno, pero eso les contaste también que tenés los teléfonos de todas las chicas de París que no llamas a ninguna. Entonces en él también está esto que yo digo que es como el pasaje de la vida adulta también nos lo muestra en esa cuestión tan temerosa que se juega en los vínculos, que es el temor al rechazo y el temor al abandono. Ahí en la próxima escena es hermoso porque Víctor está en la puerta como desesperanzado y la alegría de ver que todos los pibes están regresando en un segundo día. En él está la cuestión de confiar o no confiar en este personaje que ha conocido. Confiar o no confiar. Hay algo muy interesante que van charlando los chicos entre ellos y peleando incluso antes de que llegue Wael, que bueno, ¿qué aportaron los árabes? ¿Qué aportaron los hindúes? Que no sé qué. Ahí se empiezan a ver que entre ellos también, si hay algo que no facilita cierta integración, es que pertenecen a etnias distintas, hay cuestiones acá raciales, sociales, que los distancian y que los diferencian mucho. Y al mismo tiempo, ahí uno ve realmente qué sentido profundo tiene tiene la educación, porque la educación ojalá siempre vaya en la dirección a que nos pueda permitir percibir el orden de lo que nos iguala, no de lo que nos diferencia. Lo que nos diferencia siempre van a ser muchísimas cosas a los seres humanos, pero la educación tiene que ir siempre en dirección a lo que puede abrirnos a la comprensión de aquellas cosas en las cuales nos igualamos absolutamente unos a otros, nos confraternizamos ineludiblemente unos a otros. El amor, el sufrimiento humano, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que todos vivimos y que nos iguala. Ellos, por supuesto, que necesitan cada uno sostener sus propias identidades. Los árabes, los números, los hindúes, el Kama Sutra. Sentir que cada uno en realidad realmente ha hecho aportes también a la comunidad de cultura. Pero bueno, evidentemente que entre Ludo y Karim ahí va haciéndose evidente la tensión y las distancias y los enojos y están que ellos ni siquiera pueden hablar entre ellos. Y entonces empieza a hacer todo un trabajo, todo un trabajo, eh, todo un trabajo de lo que es la comunicación, de lo que es la vinculación y de entonces de qué posibilidades va a haber de desarrollar habilidades para poder acercarse al otro y para poder acercarse al otro de maneras no tan áticas, como es el modo que ellos tienen de vinculación con los demás. Es muy inteligente este personaje porque tiene una comprensión, yo no digo que técnica ni psicológica, pero tiene una sabiduría de vida en donde él ya percibe, porque de hecho dice, bueno, vamos a armar grupos, lo vamos a armar según las posibilidades de llegar a prisión. Entonces, primero la junta a las dos chicas, después lo junta a Jimmy con Fabrice, y ustedes dos, ah, no, nosotros dos no podemos llegar a, ni siquiera charlar con él, no podemos ser juntos porque no hablamos, estamos peleados, son de barrios distintos, no sé qué, no sé cuál. Fabrice tiene una concepción muy interesante porque él entiende sobre todo el componente ambivalente que se juega en los vínculos. Este muchachito es brillante en ese punto. Él ve la cuestión amor-odio como la tensión que está muy presente en cualquier relación. Dice, ah, sí, 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 dicen que se detestan, pero son como novios. Son novios. Porque qué sé yo, que pelear, que ven aquí, que te voy a joder, que no sé qué, y así son, que así también son los novios. Bueno, es muy gracioso. Vuelven los recuerdos infantiles. En esa escena en la película, uno no termina de percibir qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es que en esa escuela ha sido rescatada, han sido rescatados, y entonces él ya empieza a armar una amistad. Y empieza a armar una amistad justamente con alguien que es de otra etnia. Entonces ahí está en el otro idioma, pero es como que él dice, bueno, sí, yo soy palestino, yo soy israelí, yo soy no sé qué. Bueno, entonces terminan como dándose la espalda uno a otro, pero al mismo tiempo terminan con alguna frase que los acerca. Eso lamentablemente, como no está la traducción en la película, uno se lo pierde un poquito, pero después en la película uno va a percibir que entre ellos dos se arma una preciosa amistad.
Pero ese espalda con espalda es el producto de que pertenecían a dos etnias distintas, que por supuesto el proceso educativo ha hecho que esa diversidad no sea factor de enemistad ni de animosidad. Y ese para mí es el gran mérito de todo esfuerzo educativo, el poder hermanar. Bueno, sigue Monique engañando. Y le dice que no le pagan y que no sé qué, y se encarga de después de decirlo a los gritos. Y exige que la asciendan y que ella quiere participar en las tomas de las entrevistas. Bueno, ella sigue con todas sus estafas avanzando en su meta, que es que su ahijado pueda permanecer en ese trabajo. Y acá es hermosa todas esas escenas en donde Gael los lleva a una plaza ahí en París, al centro, y entonces la tarea va a ser ingeniárselas. La tarea va a ser ver cómo se generan recursos, ver cómo conseguir algo del otro, sin violencia, sin asaltarlos, sin dañarlos, pero que cada uno va a tener que aprender a conseguir también algo del otro. Y salen todos a desplegar sus cualidades, salen todos a desplegar sus habilidades. Esta parte de la película es tan graciosa. Este no consigue nada. Este no consigue nada. Es decir, evidentemente los más agresivos son los que tienen menos posibilidades de conseguir nada en el intercambio con los otros. Y este es un gran aprendizaje en la adolescencia. En la adolescencia, el proceso de socialización uno no termina de percibir qué complejo que es, porque justamente se trata de qué habilidad yo voy a tener para poder promover y conquistar, como quien dice, algo del orden de la respuesta en las otras personas. De eso se trata la socialización. Es decir, cómo yo puedo llegar a ser una persona que en el vínculo con el otro pueda generar algo, pueda provocar algo, pueda producir algo. Y ellos, pobres, están con las menores recursos. No tienen más que pedir, no pueden percibir qué es lo que de repente puede mover a alguien a un comportamiento cuidadoso. Yana es muy pilla. Entonces Yana lo que percibe es algo que después vamos a entenderlo por qué lo percibe, que es la posición de víctima. Y lo vamos a entender después en ella. Entonces ella percibe que uno puede conseguir cosas también desde una posición de víctima. Y acá lo va percibiendo. Nadia solo consigue las cosas a través de su inteligencia y de su capacidad intelectual. Y las tiene. Este es un pillo bárbaro. Entonces se queda quieto. Este es el especialista en comprender lo que son los vínculos amorosos. Lo percibe, ve cómo el amor está en la base de muchas de las entregas. Ahí ella va empezando a tener sus primeros logros. Hace que está llorando, no sé qué, lo echa este otro y dice, andate, pues necesito estar sola para que alguien se acerque. Y él se agarra las florcitas del jardín y ahí va a la venta. Y ahí nomás ella también ya consiguió quien... Esta escena me encanta. ¿Cómo no? Tacaño. ¿Cómo no le va a regalar? Yo le regalaría una flor todos los días. Es tan bella. Entonces, mientras que, bueno, algunos de los personajes han conseguido ciertos recursos, ahí quedaba evidente que Ludo y que Karim no tenían esas posibilidades porque en algún punto están atrapados en ese como enlace más hostil con el otro. Y obviamente que digamos ahí está la comprensión de que en nuestros enlaces humanos esto que yo decía que es Eros y Tánatos, la posibilidad de lograr el cuidado o el rechazo, el lograr acercarme, el lograr acercarme o no poder acercarme al otro, tiene mucho que ver con los modos, básicamente, de lo amoroso, de lo amable. Y acá, bueno, nos estaba faltando un personaje que es Jimmy, que está conquistando más que nadie, y el que parecía el más silenciado de todos
es el que ha conquistado la mirada, el aplauso, a partir de una habilidad, el baile, la simpatía que tiene, y ha conquistado más que nadie, como quien dice, o ha logrado más que nadie, desde la posición, que por supuesto a mí me parece que es la más linda, que es justamente el que da de sí, porque él en realidad está dando un espectáculo, está dando lo mejor de sí. No es ni la cosa conmiserativa, no es ni la cosa del intercambio comercial, sino que es una expresión como artística realmente. Da de sí lo mejor y saca de los otros lo mejor. No es el intercambio, no es la culpa, no es el pedido, no es el pedido en donde, qué sé yo, la respuesta que recibió rápidamente Karim de parte de una de las primeras chicas a las cuales, uy, no me darías 10 euros, anda a trabajar, o sea. Entonces, yo creo que hay Karim también en la representación, es decir, bueno, en la vida nos va bien en general cuando damos de nosotros lo mejor de nosotros y siempre hay un otro dispuesto también a valorar lo mejor de nosotros. Ahí en las charlas que van teniendo en esta entre Monique y Víctor, eh, es como que en algún punto van surgiendo esas cuestiones de, ay, qué vidas tan fracasadas las propias. Así que tú almuerzas todos los días en la oficina. Ay, qué triste. Ay, más triste es andar robando carritos de supermercado, no sé qué, no sé dónde. En la charla en que ellos siguen teniendo, ahí es como que él les hace ver o les sigue invitando a que puedan ver que esa batalla entre ambos es una tontera. Y que tiene que ver como con esas, qué sé yo, a veces historias heredadas del por qué ha habido luchas entre grupos raciales unos y otros, y que el gran mérito por ahí, o el mayor de los méritos, es cuando uno quizás pueda empezar a ser quien frena algo del orden de un legado odioso. Y él, ahí nuevamente, volviendo a los recuerdos infantiles, es cuando él, cuando exitosamente lee, tiene a este amiguito que lo felicita. Y la última escena es cuando ellos ya se van, que les vuelve a dar los 10 euros a cada uno de ellos. Cuando ellos se van, hay toda una escena en donde Karim va a ser el testigo de lo que le está ocurriendo a Ludo con este personaje nefasto que aparece en la escena y que vamos a descubrir, y esto digo que estas son como las grandes contradicciones, digamos que Ludo está atrapado en una como cuestión de red en donde tiene que vender drogas y tiene que reportarle a este fulano y además este fulano, y ahí en la película nos muestra las contradicciones que uno cuando es adulto no puede no entender, y que son las que tanto dicen que este fulano encima es policía. Y que en algún punto esta película también, digo, uno no puede transformarse en un adulto en una comunidad humana, y para mí hay como una doble tarea. El gran desafío para mí es cómo no perder la bondad, tal vez hasta cierta inocencia infantil o juvenil que puede ser que uno haya ido adquiriendo en dirección a esto, es decir, de pensarnos como sujetos éticos, en pensarnos en responsabilidad con el mundo, en solidaridad con él, en el deseo de hacer nuestro mejor aporte a la existencia. Pero Freud tenía clarísimo que, y Cecilia Leismer también, de que nosotros nos sentimos profundamente desilusionados cuando vemos que en una comunidad todos esos esfuerzos que uno hace, muchos de esos esfuerzos en dirección, como quien dice, al bien común o a la solidaridad o al logro de algo socialmente más válido, todos esos esfuerzos en algún punto implican hacer también una renuncia, tienen un costo, tienen un coste.
Y ese costo encima uno se siente profundamente estafado cuando otras personas no, digamos, no hacen ningún tipo de esfuerzo por ese lado. Es como cuando dice, bueno, y al final yo pago los impuestos y el que no paga los impuestos termina con una moratoria más beneficiosa que haber pagado los impuestos. Entonces, cada vez que la sociedad va en la dirección como de premiar, como quien dice, eh, aspectos descomprometidos para con la vida social, todos nosotros también sentimos como el embate en en nuestros propios esfuerzos de sentirnos estafados, que un poco es lo que está presente en esta película y es un poco lo que está presente en el mundo más de una vez. Y acá se hace como más evidente. Digo, bueno, ¿qué estafa? Bueno, de eso se trata evidentemente la expresión más clara en la película de lo que son los sistemas corruptos. Es decir, cuando se hace evidente esa desconexión muy grande entre los roles que se espera que jueguen y los roles que efectivamente juegan distintos actores de la vida social. Muy complicado, porque digo, ahora yo estoy pensando en el caso del carabinero de Chile, que es la noticia de estos días, que uno ve en un video cómo empuja a un pibe de 16 años en una de las manifestaciones y lo tira al río y el pibe se rompe la cabeza y podría haber muerto ahogado en ese río. Entonces cuando uno percibe y piensa, bueno, ¿cuáles son, se supone que los roles institucionales de los actores que participan en la vida colectiva y cuáles son sus acciones? Uno se siente profundamente estafado o enojado. Y en algún punto, yo digo, creo que el gran desafío en la vida adulta es cómo no perder la bondad, pero al mismo tiempo perder la ingenuidad. Ahora bien, ¿y qué se puede hacer? Y un poco lo que pasa en esta película es ejemplar, el compromiso de nuestro personaje en particular. Pero no nos adelantemos. Bueno, sigue avanzando la relación entre Monique y Víctor. Hay como todo un juego de, estas galletas que me haces comer, por favor, compra cosas que puedan comer los chicos, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, y la charla que van teniendo entre ellos, bueno, entonces, acá en realidad la charla también, ellos dicen, no, yo no conseguí ninguno, yo hice entrevistas y no hay ninguno, y él dice, yo conseguí dos que podrían estar muy bien, y ahí Monique es muy graciosa como también va logrando ese como ir derribando ese pseudo desinterés de Wael de seguir en ese rol, porque van 2 días de educación, pero en algún punto es, bueno, a ver, ¿pero vas a seguir por este vía o no vas a seguir por esta vía? Y entonces ellos como todo ese juego, bueno, elegimos una chica, pero a mí me pareció sentir que tenía como un olorcito a alcohol. No, entonces los chicos no pueden quedar con esa docente, no pueden quedar con esa mujer. No, 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 no. Y también ahí siguen hablando un poco del conflicto de Karim, de Wael. Bueno, Chum, recuerdo, y ahí aparece, no, ahí dicen cosas muy lindas. Sí, ahí me acuerdo algo también de lo que charlan, porque lo tengo acá anotado, que es eh, que todos estamos solos. Y ella dice, bueno, ¿y cómo va con Víctor? Te sonrojaste, no sé qué. Dice, estaría bueno que estuvieras con Víctor, porque Víctor está solo. ¿Y quién no está solo? Y cuando hablan de esto de la soledad, en la película directamente van a las escenas que nos ayudan a entender también la soledad de Ludo y la situación tremenda que está viviendo Ludo, de ser él casi como que un personaje que ha tenido que parentalizar a sus propios hermanos, está haciéndose cargo de su propia madre, es decir, es un pibe que en realidad tiene una bondad enorme y objetivamente al mismo tiempo uno diría es un delincuente, porque es un chico que está vendiendo drogas para generar recursos. Algo de lo cual ya cuando el policía lo está maltratando dice yo me quiero salir de esto y al mismo tiempo él no encuentra modos, tal vez. Ahí digo, esas escenas nos muestran cómo mucha adolescencia también es un poco víctima de un sistema social que no contiene, de un mundo adulto que no logra contener. Esos son como los fracasos de nuestra vida
de nuestra vida colectiva. Y esas escenas son como muy, muy tristes. Y entonces ahí lo vemos a él que está, nada, ocupando un rol que la sociedad le está dando muy marginal y que tiene que ver justamente con la venta de drogas. La próxima clase, me da gracia porque la próxima clase los hace hacer todas unas cuestiones como de actuaciones. Y en esas actuaciones, las escenas que tienen que actuar los chicos son las escenas de amor de Titanic, en donde Rose con el otro muchacho tienen que separarse, tienen que desanudarse. Y justamente la actuación amorosa es entre Ludo y Karim. Y en esta misma escena aparece el amor con toda su fuerza. Aparece justamente la hermana de Nadia, que quiere venir a ver si justamente ese Wael del que le hablan será el mismo Wael que ya le estafó, que intentó, como quien dice, estafarla a ella en el aeropuerto. Y entonces ahí aparece toda esta escena en donde, bueno, él está justamente en todos los escarceos amorosos de empezar a querer conquistar. Ah, sí que sos vos, no sé qué, no sé cuál. Entonces le dice, bueno, que qué sé yo, que lo invita entonces a una cena. Dice, no le interesa ninguna cena. Dice, pero es por el bien de la hermana, no te interesa tu hermana, ¿cómo la vas a dejar a tu hermana? Pero digamos, ahí se da cuenta que por más que él quiere estafar, hay personas que, insisto, han perdido la ingenuidad, pero no han perdido el interés de la atracción que le ha generado. Mientras están jugando al básquet estos, ahí ellos ya cercanos están empezando él, Karim, a comprender la situación en la cual está atrapado Ludo. Es fantástico cómo han actuado, me parece brillante el profe, en cómo va actuando en dirección a la vinculación que ya pudo ir posibilitando o ir haciendo que emergiera entre ellos, y entonces esa empatía que puede empezar a darse entre ellos, porque él también está entendiendo entonces ahora la situación de Ludo, ha sido testigo de algo y ha sido el que va a ser después como canal de comunicación también. La próxima escena, bueno, están por hacer no sé qué actividad y justamente viene Víctor a ver, a consultarles a los chicos, porque eso es algo que ya Monique le ha dicho insistentemente, bueno, antes de cambiarlo, ya vas a ver que va a ser un buen profe, entonces él va a lograr congeniar con los chicos, va a poder enseñarles cosas, entonces él se los lleva afuera y charla con ellos, y me encanta porque los chicos en ningún momento le van a decir que acá hay un intercambio de 10 euros en cada clase. Dice, bueno, ¿y cómo vienen? ¿Y qué aprendieron? Y no sé qué. Dice, bueno, pero podemos entonces cambiarlo ya. No, 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 no. ¿Pero que quieren seguir con él? Sí, 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 sí. ¿No lo cambiamos? No, 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 no. Digo, los pibes tienen la claridad de la complicidad que no se puede develar. Y mientras tanto, digo, el amor está tomando está tomando fuerza en la peli. Él ya empieza entonces a whatsappearse con Sara, la chica, la hermana de Nadia. Pero ahora de nuevo, otra escena que para mí es brillante, 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 que es cuando están entrando a clases de nuevo y le hacen no sé qué comentario. Y entonces este muchacho por ahí también hace como un comentario de, chúpasela, no sé qué. Un comentario que es muy típico de los adolescentes en la adolescencia, digamos, cuestiones como de contenido erótico, pornográfico, bueno, todo lo que tiene que ver con la sexualidad que se pone en un primer. Pero es tan brillante Wael que percibe en esta chica que ese comentario de tipo sexual le genera una reacción muy intensa. Y eso de nuevo tiene que ver con un aprendizaje vital que tuvo Wael en su propia historia. No en él, sino en su amiguito y en la situación que es la del abuso sexual. Una de las cosas más silenciadas que existen en la condición humana. Cuando uno de niño ha sido objeto de una cuestión tan oprobiosa como
lo que es, porque prácticamente para mí no hay metáfora más intensa de lo contrario a la generatividad, es decir, del estancamiento. Y ahí yo vuelvo como a la metáfora del policía, es decir, uno no tiene que perder la bondad, pero tiene que perder la ingenuidad. Es decir, así como el policía, digo, es el rol del cual uno espera que va a ser alguien que va a cuidar a los buenos, y están esas contradicciones en muchos que deshonran completamente ese rol. En la cuestión de la docencia pasa exactamente lo mismo, o también pasa lamentablemente al interior de las relaciones familiares o de los vínculos familiares. Es decir, nadie esperaría que un tío, nadie esperaría que un abuelo, nadie esperaría un comportamiento abusivo de un padre, de una madre, y sin embargo, de un docente, de un jardincito infantil, bueno, no esperaríamos porque nosotros entendemos que ciertos roles esperamos ciertas cosas, pero de lo que se trata la pérdida de la ingenuidad es de entender que efectivamente en el mundo existen estas situaciones del orden de lo abusivo entre adultos y niños. Igual tiene esa posibilidad de irlo percibiendo. Yo esta película en particular, a mí me ha dejado como anécdota decir de que ha sido motor de repente para poder a veces trabajar con algunas personas adultas, historias infantiles, en donde emerge justamente la cuestión, la cuestión del abuso. La cuestión del abuso. Incluso yo creo que por suerte, o afortunadamente, digamos, estamos en épocas en donde al menos las situaciones abusivas entre adultos y niños tienen algún mayor margen de posibilidades de expresión que en otros momentos históricos no las tenían y estaban absolutísimamente eh, naturalizadas y ocultadas y silenciadas, y de repente muchas mujeres, por ejemplo, de las cohortes mayores, han tenido infancias en donde ha habido cosas oprobiosas naturalizadas en esos momentos históricos y después lamentablemente silenciadas a lo largo de toda una existencia, con las nefastas consecuencias por supuesto que deja en la memoria, en el recuerdo y en el psiquismo un acercamiento a la sexualidad de esa naturaleza. Y con lo oprobioso, porque acá justamente digo en la película está empezando a aparecer todo lo que tiene que ver con el orden del erotismo y de la sexualidad, que es lo que más intensamente nos puede llevar a un enlace con el otro, un encuentro íntimo, amoroso, profundo, todo lo que hemos trabajado de la intimidad ya en otras clases, la sexualidad puede jugar un rol fundamental. Pero si la insexualidad fue también en nuestras infancias una expresión en donde hubo algo del orden de lo abusivo, todo lo que sea del orden de la sexualidad después va a generar algo más del orden de la inhibición, el rechazo, y nos va a complicar absolutamente toda la cuestión de los enlaces a futuro. Bueno, esa historia a mí me genera un dolor muy grande. Mientras tanto, Víctor igualmente va avanzando en descubrir también a los jóvenes, se siente parte, hay una revitalización muy linda. Y mientras tanto él, a su gran consejera, madre y amiga, le va contando lo que cree que ya ha percibido en Shanna. Y ella, con una sabiduría inmensa, no solamente sabe que lo que él percibe es cierto, sino que además como que lo va guiando. Bueno, si tú no sabes hablar con las chicas, vamos a encontrar cómo aprender a hablar con las chicas y acercarnos y tener una charla con una chica. La próxima escena a mí me hace reír tanto porque se ponen a estudiar las palabras del padre prototípico del cuidado, el cariño, el amor, la sabiduría, es decir, es como el rol paternal clásico que es la familia Ingalls. Y esas escenas donde terminan llorando juntos. Entonces tiene esa posibilidad de charlar con Shanna y de charlar y de contarle todo lo que, bueno, él experimenta, todo lo que de lo que él siente, con una habilidad también muy prototípica de un buen docente con adolescentes, que es no personalizar las cosas, no personalizarla en ella, sino es, bueno,
Pero la charla termina diciendo, bueno, a mí, discúlpame, no, bueno, evidentemente yo me confundí, dice él, yo me confundí, yo me confundí. Pero esto le pasó una vez a un amigo mío, no sé qué, no sé cuál. Y entonces también le devuelve a ella como diciéndole ese, probablemente pueda ser, yo me confundí, pero puede ser que le haya pasado a alguna amiga tuya, ¿no? Y en esa búsqueda como de darle ese margen de que no es a ella, sino que es a otro. La Françoise Dolto siempre decía, si uno quiere conectarse con un adolescente, que a veces una de las cosas más difíciles, yo lo estoy pensando yo también en términos de que ustedes percibirán qué difícil que es hablar también con un adolescente, un nieto adolescente, una nieta adolescente, y la adolescencia, mucho más difícil a veces para los padres incluso que para los abuelos, que para los tíos, pero que hay una cosa de mudez y de un vuelco hacia la interioridad muy intenso. Entonces la Françoise Dolto siempre decía, bueno, pero muchas veces se trata de posibilitarles identificaciones con otros. Entonces uno con un adolescente, por ejemplo, para hablar de, qué sé yo, de escarceos amorosos, o del, no hay que preguntarles directamente, decir, ay, ¿en qué estás con no sé qué? Sino, che, ¿y tus amigos? ¿Ya hay alguno que esté noviando? ¿Tus amigos, tus amistades? ¿Ya hay algunos que entre tus amigos hay quienes hayan tenido, qué sé yo, deseos de explorar cosas de la sexualidad o de las drogas? Es decir, no solamente abordar lo amoroso, sino también esas cosas que sabemos que sería una preocupación o sería un temor que la vida se encaminara hacia esos lugares. Bueno, él tiene esa habilidad. Y por otro lado, termina de percibir o sigue descubriendo e interactuando y ya comenzando lo que va a ser su gran estafa a este personaje. Ahí es cuando le da unos dólares, hacen como unos intercambios y que qué sé yo, y que ludo, y que me gustaría saber de él, y que les, ¿cómo es eso de que les das un dinero? Ah, sí, entonces que yo tengo a alguien que me da unos dineros, unos billetes falsos y no sé qué. Esas escenas en donde ellos siguen, bueno, interactuando como grupos y como amigos. Y la escena esta me encanta, en donde él ya los va como pescando, que están saliendo y chichoneando. Y ahí Nadia también se le acerca a trabajar sus propias restricciones. De nuevo, ella se acerca como diciéndole, ah, tengo una amiga que tiene el problema de conectarse con los otros. Y ahí en algún punto trabajan algo que era que lo que a ella le estaba, lo que es su potencia es también su talón de Aquiles. O sea, lo que es su inteligencia, esa capacidad entonces intelectual tan marcada que tiene, es la misma que la lleva a una posición de ruptura del enlace con los otros, de dificultades, de poder abrirse más a otras dimensiones que no sean solamente las racionales. Porque eso es lo que tiene también la inteligencia. Si la inteligencia te lleva a posiciones de racionalismo, pero el racionalismo te impide también conectarte con las emociones, te impide conectarte con los sentimientos. Y eso en algún punto siempre, toda dificultad vincular está en el fondo, digamos, del sufrimiento humano, el sentirse aislado con respecto al grupo y con respecto a los otros. Y ahí les habla de esa posibilidad de entender las perspectivas de distintas maneras y que uno puede estar viendo un conejo, puede estar viendo un pato y los dos tener razones y no aspirar a tener siempre la razón. Pero interesante de esta escena es el cierre en donde Shanna, también esta parte de la película me encanta cómo está hecha, porque todo lo que ella ahora relata es con la expresión de la vergüenza, porque las situaciones de abuso lo que dejan es algo muy contradictorio en la condición humana, que es que uno siendo víctima se siente culpable, que habiendo sido víctima de algo, como una cosa abusiva, uno tiene una sensación muy extraña de que es que uno ha sido copartícipe de esa situación abusiva y que uno en algún punto guarda algo que es como del orden de un sentimiento de culpabilidad por esa participación. Es nefasta la emoción abusiva. Yo siempre digo que cuando uno es víctima, por suerte ha avanzado mucho en algunas de esas cosas y el poder trabajar con las víctimas de las situaciones. Qué sé yo lo percibo muchas veces, incluso cuando uno es víctima hasta de un robo, decir, ay, ¿cómo voy a salir
con eso a la vista, con ese, qué sé yo, esa cadenita con la que me arrancaron, ¿cómo voy a haber salido? Qué tonta que fui. Yo noto que la víctima incluso hasta hace como un movimiento autodañino, cuando en realidad uno ha sido víctima. ¿Por qué no uno tendría derecho a salir con lo que sea? Uno no es culpable de. Lamentablemente uno igualmente se termina lacerando mucho y dice, ay, qué estúpido, sí, cómo. A mí cuando me robaron el año pasado, me decía, ay, sí, qué tonto que soy, cómo voy a salir a esa hora con la mochila, con la computadora, si es sabido. No, 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 uno es víctima, uno fue víctima. Basta incluso después de autolacerarnos aún más, pues no nos lo merecemos, como quien dice. Y esa escena, digo, está tan bien hecha porque nos la muestra de espalda y entonces va a seguir haciendo como toda su caminata de espalda hasta llegar y nos muestra todas las escenitas ella de espalda, de espalda, de espalda, de espalda hasta poder llegar a donde está su madre, que ha sido la guía que él le pudo dar. Si tenés a alguien de confianza, lo tenés que poder enunciar. Te van a creer. Si te aman, si hay confianza, te van a poder creer. La situación de Sharon había sido también así. No se termina, a mí no me termina de quedar claro si es como que fue un tío, un padrastro, no sé qué personaje de la vida familiar que ha tenido la cosa de abuso. Entonces también en ella está ese como temor. Y ella también pregunta, ¿y el amigo al que a vos te pasó, lo pudo contar? Y es horrible, la escena es, no lo pudo contar. No lo pudo contar y terminó en un suicidio infantil. ¡Ah! Dolorosísima esa escena. Dolorosísima y al mismo tiempo catártica. Es decir, este maestro ha dejado una huella profundísima para una vida que se va a poder reconfigurar mucho mejor a partir de lo que era un secreto, que era un dolor inenarrado, empieza a entrar en la trama de la propia vida de esta niña. Y lo puede narrar. Y por lo tanto se está dando ahora la posibilidad que es tan de nuestra condición humana de que haya cosas que se reparen. Bueno, las próximas escenas son de lo más divertidas. La próxima estafa, el concurso de baile en donde él se ha disfrazado de viejito y se han ganado entonces ese premio. Y ese premio se transforma en un acto tan amoroso de Monique en una carta en donde lo felicitan a él por la tarea, lo felicitan por los ascensos que está dando, y entonces hay un pasaje y no sé qué y no sé cuál, y él de nuevo, ya con ese juego también de estafa, dice, bueno, voy a llamar a la persona con la que quiero estar. Ella primero se asusta un poquito y por supuesto que después le suena el teléfono. Están re enamorados ya entre ellos. Y él se da el gusto también de poder estafarlos con esas galletas que a él le critican todo el tiempo. Son las mismas, así que no me critiquen más mis galletas, no sé qué, no sé cuál. Y ya las últimas escenas es este fulano invitándolo a ser partícipes de un negocio ilegal. A Monique siempre cuidándolo y muy atenta entonces a lo que está aconteciendo. Y ya la charla, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acá ya empiezan a pergeñar el plan último que cierra la película. No me adelanto, el amor entró a ocupar un lugar. Y cuando el amor entra, acá la charla más interesante que tienen entre ellos es, ella es abogada, entonces, ¿a qué te dedicas? Y para que haya posibilidad amorosa, la confianza. Soy estafador. Sí, ya lo sé. Quería ver si me lo decías o no me lo decías. Entonces digo, en ellos hay posibilidades de enlace amoroso, en ellos hay posibilidades de reparación, porque en ellos hay confianza. La misma que se estableció históricamente, y ahí entendemos completamente ese lazo ya con Monique. Reparación que solamente puede dar también el otro humano. A nosotros, así como hay otros que nos dañan, hay otros que nos reparan. Así como hay otros que nos dañan, solamente también de la mano de otros se puede dar la reparación. Yo cuando pienso en la Silvia Blaisman, el trabajo con pibes en las favelas de Brasil, digo, qué esfuerzo, qué tarea titánica, qué cosa tan valiosa que se puede llegar a dar. Sí, porque solamente los seres humanos somos capaces de dañarnos y otros también capaces
capaces de repararnos. Y esa es la historia que lo une a Monique. Esa charla es preciosa porque él hace como un planteo de decir, bueno, ¿y dónde estuvo Dios? ¿Por qué no lo cuidó el amiguito? ¿Por qué no cuidó mamá? Yo no voy a permitir darme el lujo de confiar en otros. No puedo darme el lujo de confiar en Dios, no puedo darme el lujo de confiar en el otro, porque el otro evidentemente ha dado sobradas muestras de lo poco confiable que es. Y al mismo tiempo, esta mujer, que es un paradigma, digamos, de la generatividad, del cuidado trascendente del otro, con esa promesa que le hace, esa promesa de presencia, amor, cuidado, que es una promesa que evidentemente ahí está la vieja cumpliéndola. Ahí está, de vieja cumpliéndola. Y entonces la película ahí prácticamente que cierra, porque en el mismo momento que se está haciendo esa promesa de amor, está también la promesa del odio, de estos fulanos que perciben que no es ciego. Y en la charla que va teniendo ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y ahí ya las escenas finales de la película es de todo me gusta mucho cómo cierra, decir, cómo ha sido esa como resolución, tanto en el periodo de la infancia como ahora, y esa cuestión de reparación, ¿no? Y ella como cuidándolo tanto en su momento infantil como en este momento, y los dos, como quien dice, trabajando. Ahí queda claro cómo fue la historia de su cuelgue de los hábitos. Y colgó los hábitos en dirección al cuidado del muchachín. Y ahora haciendo la denuncia en la policía. Digo, esas son las contradicciones. Haciendo la denuncia a la policía de este policía que es quien deshonra también a la fuerza. Y el final de la película es, obviamente, que un final feliz, digamos. Un final que va en la dirección a volver a depositar esperanzas en algunos valores que uno considera válidos. La justicia, la educación, es decir, que considera válidos como guía, como norte, y que ingenuamente no podemos desentendernos que muchas veces actúan en las direcciones contrarias a la vida social. Ahí aparece también algo tan emocionante que es cuando Karim fue a narrarle a su profesor, con quien tiene el enlace de confianza, lo que estaba pasando también con Ludo. Y entonces la posibilidad de que se produzca entonces ese buen cierre. Y la última escena es justamente ya él todo lastimado, disfrutando de las cuestiones amorosas que vive Monique con Víctor, ella empujándolo, y esa escena última de festejo en donde los chicos les hacen un regalo de todas esas frases que él se atribuía y que son de otros, y fundamentalmente de Víctor también ya dándole la invitación, la confianza a que, bueno, a que en su vida se dedique, que se postule para ser docente y que tenga esos títulos también para ejercer ese rol, y la confianza de que puede llegar a hacer de su vida una gran transformación, que es casi como que la metáfora más grande de lo que significa la generatividad, que es el aún habiendo sido sujeto de daños intergeneracionales, irse transformando en un adulto que pueda frenar esos daños intergeneracionales y reparar en otros y dejar en otros y brindar a otros y hacer de las experiencias personales en donde quizás ha sido objeto de laceraciones intergeneracionales, hacer de todo eso experiencia válida para el cuidado de la generación siguiente. Y que lo va a transformar, por supuesto, en un personaje que seguramente va a terminar siendo mucho más parecido a Monique o a Víctor, y va a ser un adulto bastante potente en esa comunidad. Y a su vez, si no hiciese eso, tampoco conquistaría el amor de Sara. Bueno, estimada gente, uy, se me hizo requete largo los videos estos.
Espero que les haya gustado esta peli. Nosotros la semana que viene, como es feriado, es el 12, para no retrasarnos, les voy a mandar también la propuesta de otra película, que es una película que se llama El corazón valiente de Irene Sendler, y que en un personaje histórico y en un rol, en un contexto muy singular, que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gueto de Polonia, bueno, vamos a conocer como las acciones muy nobles de esta mujer, Irene Sendler, y la vamos a conocer, que es una historia para mi gusto muy poco conocida, de una mujer que realmente hubiese merecido un premio Nobel de la Paz o algo por el estilo. Personaje que también digo nos va a servir para pensar en esto, en muchas metáforas, me hace acordar a Mónica en muchos aspectos, pero bueno, que su actuación fue realmente de un impacto muy intenso en ese contexto histórico singular, y que nos sirven, yo creo que mucho para entender esto del comportamiento ligado al desarrollo de la ética del cuidado del otro. Entonces vamos a proponer esa película, y después de esa peli es como que, además de concentrarnos en la peli, quizás haremos un refuerzo más conceptual de cómo se juega esta cuestión crítica en la condición humana y en nuestro atravesamiento en la vida adulta. Eros y Tánatos, el cuidado o el rechazo, el otro, lo que nos despierta, lo que nos despliega, lo que nos conmueve, lo que nos conduce. Estimada gente, muy buena semana para todo el mundo. Seguiremos entonces en contacto y un fuerte abrazo.